rescate de la comunidad como Cherán, como comunidad indígena. Y entonces muchos de nuestra gente de aquel entonces, gente mayor, participaba en este movimiento del llamamiento que había hecho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues también les parecía bien, porque era un modo de liberarse de las políticas del partido único de aquel entonces, que ya llevaba un poquito más de 70 años, ¿no? Entonces parecía bien, y se mencionaba la postura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces también a la gente mayor de aquí de la comunidad les pareció correcto. Entonces nos fuimos sumando entre personas mayores, entre jóvenes, hombres y mujeres, y poco a poco se dio un modo de participar. Primero, porque las reuniones no las hacíamos nosotros en la comunidad a plena luz del sol, sino que teníamos que hacerlas en la noche y en determinados lugares, porque el partido de Estado que gobernaba en aquel entonces era muy traicionero, y sigue siéndolo, pero para las reuniones no le parecía, y entonces actuaba y reprimía a las reuniones que se mencionaba o que se creían que eran contrarias a su política. Entonces esas reuniones las llevábamos a cabo en la noche, y en la noche se pudo ir organizando, así como en comités, no comité de lucha, sino un comité organizador en la comunidad, y en la que participaban pues las personas mayores acompañándose de los jóvenes. Es ahí donde viene la organización. Fue en el 88, a finales del 88, cuando sí, se tomaron las presidencias municipales. No solamente fue aquí en la comunidad, sino se dio en aquel entonces en toda la región purépecha, y la mayoría de los municipios en el estado de Michoacán, porque también era un paso a seguir de los acuerdos del mismo movimiento del Frente Democrático Nacional. Desde luego que una vez que aquí se dio esa disposición, pues el otro paso es de que el movimiento se hizo cargo de todos los servicios más elementales de la comunidad, como es la energía eléctrica, como la limpia, como el agua potable. Son servicios que debe de proporcionar por ley la misma autoridad, pero en este caso, como se había negado, el movimiento se hizo cargo de estos servicios. Se dio la organización interna de la comunidad, se nombraron los comités correspondientes a cada actividad, fueron pasando los días, fueron valorándose también las actividades dentro de la región de aquellas presidencias municipales que estaban tomadas, y una decisión de la región se dio de que debería de gobernar el movimiento por la negación así de... Pero tenía que haber una cabeza, ¿no? ¿Cómo fue el proceso aquí? Aquí en la comunidad es de que el acuerdo para que alguien estuviera a cargo de la organización como autoridad política, fue de nominar un presidente municipal popular, apoyado por la comunidad, y desde luego que se dio como el abandono del respeto de la autoridad a quien fungía en ese entonces. Por eso, por esa presión que se dio en todo lo que corresponde en los tiempos, en los días que iban transcurriendo,
no hubo el resultado a favor de la comunidad actuó pidiéndole a que si no renunciaba, pidió a que se retirara de la comunidad. Entonces, finalmente, por un escrito a mano por parte de, en ese entonces, presidente municipal, dio su respuesta a renunciar al cargo. Entonces, pues aquí quien asumió como presidente municipal popular, pues fue el doctor Adalberto Muñoz Estrada. Así lo determinó la comunidad. Un año fue lo que nos propusimos como comunidad sostenerlo, porque la represalia que obtuvimos por parte del gobierno del estado es de no recibir el recurso como presupuesto para la misma comunidad, y entonces estaba imponiendo las políticas de división, las políticas del engaño, pues para que la comunidad pudiera dividirse también. Y nombraron, una vez que el gobierno del estado supo de esa renuncia, nombraron un presidente interino a espaldas de la comunidad, y entonces por ese hecho también la comunidad reaccionó a dar el nombramiento al modo popular a nuestra autoridad, que sí le reconocíamos aquí en la comunidad. Así se dieron las cosas, y es por eso que hubo un presidente municipal interino popular. Realmente en ese periodo de un año, hasta que llegara el próximo proceso electoral del 89, no recibieron ningún centavo, ningún funcionario, ningún federal, estatal, recibieron a nada. Fue un auténtico autogobierno, ¿verdad? Los acuerdos en la región fue precisamente eso, de tener la distancia por las políticas de represión, de insulto y de amenaza que generó en aquel entonces el gobierno estatal, y claro, apoyado por el gobierno federal, y claro, también con sus recursos económicos. Entonces también se tuvo que mantener una distancia, y así fue el acuerdo de la región y aquí en la comunidad, de no recibir las órdenes a través de los proyectos y el presupuesto económico. Entonces la comunidad tuvo que sostener a esta autoridad, y así lo manifestó, y desde un principio se manifestó: quien sea ahora el presidente municipal popular, pues yo creo que se tiene derecho, por la lucha que se está librando. Bueno, si se llega el otro proceso electoral, pues habrá que también participar para poder apoyar a quien mejor convenga a la comunidad. Y claro, se dio ese proceso de un año de autoridad popular, y luego ya se dio el primer triunfo a través de un movimiento del Frente Democrático Nacional que estaba fuera del PRI, y entonces en este movimiento pues fue ganando el Frente Democrático Nacional aquí en la comunidad. Después vinieron años de discusión que dio pie ante la necesidad de organizarse como partido, darle canal partidario a toda esa energía, a toda esa insurgencia popular del 6 de julio, y crece el PRD. Hay dos intentos por alcanzar la gobernatura del estado con Cristóbal Arias en el 92 y 95. ¿Cómo recuerdas la participación de la meseta en esos primeros años de lucha por conquistar la presidencia de la República y la gobernatura de Michoacán? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, el llamamiento del ingeniero Cárdenas para nosotros era claro, era cambiar las cosas a través de un movimiento pacífico, y en este movimiento pacífico, a través
de los cauces legales se fue generando el esquema para que pueda también competir una organización política en el que dio paso en el 89 a la organización de un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática. Después del Frente Democrático Nacional viene el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática. Las expectativas estaban muy bien confiadas en la comunidad, en la región y me parece que también en el estado de Michoacán. Pero cuando se vienen ya el proceso para la participación dentro del proceso electoral en el estado ya se venía prefigurando personajes que estaban haciendo trabajo colectivo, trabajo de organización, trabajo político en todo el estado de Michoacán, y la participación de Cristóbal Arias en la meseta purépecha le favorecieron, porque fue uno de los compañeros que en cualquier momento que le pedía un municipio participaba directamente con su presencia en cada comunidad, en cada municipio, en cada distrito de esta región purépecha, pues. Entonces nosotros confiamos en que podía hacer un buen papel y el apoyo estaba desde la región, desde nuestro municipio y de nuestras fuerzas de organización política que habíamos alcanzado en esta parte de la región, apoyar a Cristóbal Arias. Fue un intento, fue una organización, o sea, una participación con buena fe, y esa fue fe que la hicimos realidad, entrando a cada una de las comunidades de toda la región purépecha y de los distritos que pertenece esta región purépecha, como es el caso de Pátzcuaro, como el caso de Zacapu, el caso de Los Reyes, el caso de Uruapan. Entonces, en toda esa parte, en toda esa región, participamos para darle la organización y así también en cada uno de los municipios que pudieran también manifestarle el apoyo a Cristóbal Arias. Y en ese entonces estaba en su nivel de reconocimiento por su preparación, por su modo del acercamiento que se hacía con la gente, con las colonias, con los barrios, con las comunidades y los municipios y los distritos por parte de Cristóbal Arias. Bien, finalmente sabemos que no se pudo alcanzar la gobernatura ni en el 92 y el 95 por todas las experiencias fraudulentas que conocemos, que vivimos. Se llega al gobierno del estado con Lázaro, de 6 años, luego 4 con Leonel. A la distancia ya, ¿tú cómo valoras esos 2 periodos de gobierno, que en conjunto son 10 años, en cuanto a las expectativas que se tenía por parte de gente de la meseta y los resultados que finalmente dieron? ¿Cómo lo valoras a la distancia? Bueno, en los procesos, cuando participó Cristóbal Arias en las 2 ocasiones que para el movimiento, él fue quien ganó las elecciones para gobernador, que hubo el engaño, que hubo la traición por parte del gobierno y del Partido Revolucionario Institucional para hacer los fraudes, pues lo hicieron. Ese modo de actuar de la represión no solamente se dio en los procesos electorales estatales, sino que también en los municipios, y es cuando ahí empezamos a conocer, nosotros como jóvenes empezamos a conocer
a los grupos armados, a los grupos que se preparan para defender al gobierno y al Partido Revolucionario Institucional, y que nacieron desde los sindicatos de diferentes sindicatos, y que fueron a las comunidades pues para hacer el fraude correspondiente para favorecerle al PRI. Con todas esas expectativas de la represión y de los fraudes, se llega con Lázaro Cárdenas. Claro que también la organización política en las comunidades, en los municipios, en los distritos, fue mermando por el cansancio, porque las luchas son largas, más cuando se está frente para luchar contra todo, cuando se encuentra la comunidad olvidada, sola, contra las políticas del gobierno, apoyándose por los recursos económicos, materiales y también humanos. Bueno, se da la tristeza de conocer la realidad en un país como el nuestro, en un país donde pues se vive a través del cacicazgo, en el poder, y ese cacicazgo pues para que lo dejen solamente a través de un proceso electoral. Vemos los intereses que mantienen, sobre todo los políticos empresarios, en el Partido Revolucionario Institucional. O sea, el PRI, para dejar el poder, pues se tuvo que valer de todo. La represión, matando a quien sea. Hubo la persecución, en la represión se sufrió por parte de la comunidad y por parte en el estado de Michoacán, la represión, la persecución y el asesinato y las desapariciones, al modo como era el Estado mexicano, que gobernaba a través del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, de todo ello, el rescate y un respiro que dio, pues sí fue un poco la llegada al poder en el estado de Michoacán a través de Lázaro Cárdenas Batel. Pero pues también el cansancio y las prácticas dentro del Partido de la Revolución Democrática, copiadas al Partido Revolucionario Institucional, fueron también quienes estuvieron mermando, haciendo el desánime en la organización política a la base, y la base es bien importante. Entonces, las prácticas también en el PRD se dieron para que aquellos que querían llegar a ocupar un puesto de elección popular pisaban sobre las cabezas de muchos compañeros que pudieron ser honestos y que copiaron esas prácticas malas del PRI. Bueno, son las miradas que hizo la base, la misma base que dio origen a través del Frente Democrático Nacional, el Partido de la Revolución de la Revolución Democrática, ¿no? ¿Cómo valoras los resultados ya como gobierno de Lázaro y de Leonel Godoy? ¿Cómo los valoras? Bueno, el de Lázaro Cárdenas, pues un gobierno joven. El de Leonel Godoy, desde nuestro punto de vista, desde nuestra comunidad y desde nuestra raza, desde nuestra sangre que llevamos, pues contrarias a lo que en el 88 se pensaba de cambiar las cosas. Y vimos
experimentamos y comprobamos en nuestra comunidad de que es lo mismo. No hay una diferencia en ese entonces de qué significa un PRI, qué significa un PAN y qué significa un PRD. Es lo mismo, porque cuando actuó o cuando estuvo como gobernador Leonel Godoy, aquí en el municipio gobernó el PRI, en el estado el PRD, a nivel federal el PAN, y comprobamos que las mismas actitudes, las mismas respuestas, el mismo trato político y de respeto recibimos. No hubo diferencia de los partidos o de los gobiernos de un color y de otro color. Para nosotros es lo mismo. Un color que gobierne en cada lugar, en un país como el nuestro, para nosotros es lo mismo. Y aquí en nuestra comunidad, por todo lo que hemos sufrido, no encontramos otro camino más que pues guiarnos a través de los conocimientos y saberes de nuestros abuelos más primeros, de los que nos dieron esta herencia, de este territorio que tenemos, de nuestros abuelos purépechas más grandes, de sus saberes, de sus conocimientos, y que nosotros los sintetizamos en los usos y costumbres, que esos usos y costumbres para nosotros son la autonomía y la libre determinación. Por eso en los dos últimos periodos constitucionales, electorales, ya no han participado ustedes como comunidad en esos procesos, son más bien procesos muy internos, muy autonómicos, ¿no? Bueno, tuvimos que dar algunos pasos para buscar el reconocimiento a nuestra autonomía, para nombrar a nuestras autoridades por usos y costumbres. Claro que nosotros echamos mano de otras luchas muy grandes que heredaron a nuestro país estos derechos alcanzados por sus luchas, y sobre todo, pues por ejemplo, lo que ocurrió en el 94 con el levantamiento indígena nos dio una gran lección, un gran ánimo, porque lucharon para liberarse de todo lo que nosotros hemos experimentado acá también en nuestras comunidades. Por ello nosotros hemos hecho nuestro lo que son los acuerdos de San Andrés, que fueron firmados por el gobierno federal y 47 pueblos, naciones y tribus de todo el país, junto con el EZLN, y que se firmaron el 16 de febrero de 1996.